Bienvenidos. Quédate con nosotros para un momento de reflexión de la palabra de Dios, con el pastor David Martínez. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Capítulo 18, vamos a leer los versículos 15 y 8. Ahora, porque me interesa o me intereso, porque usted conoce todo esto, para que no lo conocemos. La Biblia dice: el pueblo perece por falta de conocimiento, que no queremos que nadie perece, que nadie se extravíe, que nadie se pierda, y que todos vayamos por el camino correcto. Y encontró Deuteronomio capítulo 18, el versículo 15 y 18. A leer donde dice de esta manera: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Oremos al Señor pidiendo su bendición, pidiendo su unción, pidiendo su bendición. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Gracias por este día, Señor, número 19 del mes de enero del año 2025. Gracias por esta oportunidad que tenemos de expresarte nuestra gratitud. Gracias por la unción de tu Espíritu Santo. Bendice a nuestros hermanos presentes y a todos los que a través de las redes sociales escuchen mis versos. Gracias en el nombre de Jesús. Siéntense, mis amados. Aquí está anunciando que Dios levantaría un profeta. ¿Como quién? Según lo que usted leyó, según lo que leímos, ¿como quién dice Dios que levantaría un profeta? Según lo que leímos. A ver, ¿como quién? ¿Como quién sería el profeta? Que en ese momento, como Moisés, así dice aquí, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Dice, como yo, le está diciendo Dios. Y luego en 18 dice, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Ahora ya se refiere a Moisés. Primero se refiere a Dios, como yo, y luego en la segunda parte, en el versículo 18, dice, como tú. Entonces el título de esta enseñanza es Jesús, el profeta anunciado. Jesús, el profeta anunciado. Todos tenemos que saber quién es un profeta y si hay profetas verdaderos y profetas falsos. Y aquí lo describe el escritor en el versículo 19, cuando dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Es decir, al pueblo que no atienda las instrucciones de un profeta, dice que Dios va a pedir cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta, ¿qué le pasará? Morirá. Y si dijeras en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra
que Jehová no hablara. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciera, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Ahí encontramos la distinción entre un verdadero profeta y de un falso profeta. Muy bien. Y entonces al continuar, vemos en Mateo, en el capítulo 12 y versículo 36. Mateo 12, 36 dice que todos vamos a tener que entregar cuentas. Como dice Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué viene? El juicio. Muy bien, entonces, si aquí dice, mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Es decir, si usted o alguien presume, ostenta que es un profeta, pero que esa palabra es ociosa, vana, de esa va a tener que entregar cuentas. Va a tener que entregar cuentas y entonces, hermanos, la situación es complicada. Tenemos que saberlo y tenemos que distinguirlo, porque de esta manera es como vamos a poder estar a salvo. Si volvemos a Deuteronomio 18, en el versículo 15, ahí nos está hablando de que Moisés estaba siendo dirigido, estaba siendo guiado por Dios, pero luego Moisés tenía que hacer el trabajo también. Ahora en Mateo, en el capítulo 21, en el versículo 10, ya vemos ahí cuando Jesús entra en Jerusalén. Mateo capítulo 21, versículo 10 y 11. Ya vemos ahí a Jesús participando. Dice, cuando entró él, o sea Jesús, cuando entró Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Oiga, ellos empezaron a sospechar, empezaron a pensar, empezaron a decir, ¿quién es este? Por lo que él estaba haciendo. En el versículo 11 dice, y la gente decía, este es Jesús. Oiga lo que dice, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Quiere decir, mis hermanos, que había gente que no cabe duda y estaba discerniendo, tenía el don de discernimiento, porque algunos decían, ¿quién es este? Toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Estaban admirados algunos, y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Fíjese, ahí están admirándolo y están reconociendo que es lo que les dijeron a los israelitas en la antigüedad, que Dios levantaría un profeta. En el capítulo 21, versículo 46 de Mateo, ahí encontramos que Jesús les habla acerca de los labradores malvados. Y entonces en el versículo 46 dice, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo. Oiga, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Si Jesús, al dar una enseñanza, la gente se asombraba, la gente se admiraba,
Entonces, algunos querían echar mano, o sea, apresarlo, querían hacerle daño, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque o sea, el pueblo le tenía por profeta. Los habitantes de Jerusalén, los habitantes de Israel, reconocían a Jesús como el profeta que se había anunciado. En Marcos, en el capítulo 6, recuerde el orden de los escritos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En Marcos, en el capítulo 6, ahí encontramos la muerte de Juan el Bautista. Encontramos la muerte de Juan el Bautista, encontramos la misión de los 12, y entonces el rey Herodes, también él se asombra y dice, pero si yo maté a Juan el Bautista, yo mandé que lo mataran, ¿y por qué ahora se ha levantado alguien más y que actúa con estos poderes? Dice el versículo 6:14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Oiga, quien hace bien las cosas, ¿qué es lo que gana? Fama. ¿Le gustaría usted ser famoso? Sí, si hace bien las cosas, dice, van a decir, los hermanos de la iglesia, gracias de Dios, hablan verdad, predican la verdad. Y aquí dice que oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Él no predicaba como los fariseos. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Eso era lo que creía el rey Herodes, que era Juan el Bautista el que había resucitado y que por eso tenía esos poderes. Sin embargo, en el versículo 15 dice, otros tenían una opinión diferente. Otros decían que es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Eso pensaban de Jesús, que era un profeta o alguno de los profetas. Mire, la gente ya estaba pensando quién era. Tenían esa inquietud, y en Lucas, en el capítulo 7, Lucas capítulo 7, y en el versículo 16, ahí encontramos el relato, a partir del versículo 11, el relato de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Es decir, ya lo llevaba a enterrar a este hijo único de la viuda de Naín. Ahora, ¿por qué se le llama la viuda de Naín? En aquel tiempo usted debe saber que no habían apellidos. No habían apellidos, sino nada más referencias del lugar de donde ellos eran. Por ejemplo, en el caso de Saulo, ¿cómo se le conoce a Saulo? ¿Cómo? Saulo de Tarso. Lo que nos ilustra ahí es que él era descendiente de la ciudad de Tarso. Y en el caso de la viuda de Naín, porque aquí dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Oigan, por eso es que se le llama a la viuda de Naín, porque su origen era en la ciudad de Naín. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. ¿Cuántos es una gran multitud? Muchos, ¿verdad? Muchos. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y acudía mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Nos habrá visto, nos habrá oído alguna vez el Señor llorar a nosotros? ¿Y
¿Y qué es lo que nos ha dicho? ¿Qué nos ha dicho? No llores, ten paciencia, ten confianza, no te preocupes. Así le dijeron a esta mujer, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Oigan, ¿cómo lo dijo al joven? Levántate. ¿Qué nos dice a nosotros también? Que nos levantemos, ¿verdad? Que nos levantemos y que procuremos sobresalir en la vida. Que procuremos sobresalir en los estudios. Que procuremos sobresalir. ¿En qué más? De las enfermedades, de escasez, de todo. En los negocios. ¿Se recuerda lo que dije? ¿Cuál es el deseo de Dios? Que seamos prosperados en todo y que tengamos salud y que nuestra alma también sobresalga. Pues aquí está diciendo, joven, a ti te digo, levántate. A muchos también Dios nos está diciendo que nos levantemos, que nos recuperemos del fracaso, de la pérdida, del pasado y de todo lo demás. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. ¿Qué es lo que está haciendo ahí Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Resucitando a un muerto. Y dice que un verdadero profeta es aquel. ¿Quién es un verdadero profeta? Que se cumplan las palabras que hablan. Y entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y oiga la reacción del pueblo, versículo 16. Y todos tuvieron miedo. Y todos tuvieron miedo. Y glorificaban a Dios diciendo, oiga, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Cómo era ese profeta? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Y entonces, si era un verdadero profeta, ¿cómo lo reconoce la gente? Aquí dice, un gran profeta. Un gran profeta. También se dice un gran siervo de Dios. Aquí es el énfasis es del profeta Jesús, el profeta anunciado. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Oigan, así como le dijeron a Moisés, levantaré un profeta como tú, o sea, hombre, un ser humano. Y Dios ha visitado a su pueblo. En Lucas capítulo 13, en el versículo 33, recuerda el título, Jesús, el profeta anunciado. Lucas capítulo 13 y versículo 33. Aquí encontramos el lamento que tiene Jesús sobre Jerusalén. El versículo 31 dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zona, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones, o sea, sanidades, hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra, y al tercer día termino mi obra. Versículo 33. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús ahí a los que le escuchaban? ¿Qué les estaba diciendo? ¿Qué es lo que usted lee ahí? ¿Qué es lo que usted interpreta ahí? Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Siga mi camino. ¿Quién es el que estaba hablando ahí? Jesús. Que siga mi camino.
porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Ahora, Tiene que morir en su país. exacto. Él, Jesús, está reconociendo que él es un profeta y que no debe de morir fuera de Jerusalén. Ahí es donde vemos cómo es que en ese lamento que Jesús hace, él reconoce, él acepta ser un profeta de Dios. En Lucas 24, 49, Lucas 24, 49. 24, 19. 24, 19. Ahí encontramos a dos de los discípulos que iban camino a Emaús. Dos de los discípulos que iban camino a Emaús. Y ellos iban platicando e iban haciendo memoria de todo lo que había ocurrido. Y es entonces cuando Jesús dice en el versículo 13, y he aquí donde ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿De qué cosas iban hablando? ¿De qué cosas ellos iban hablando? Que habían matado a Jesús. De todas las cosas que habían acontecido, cómo fue que Judas con un beso lo entregó, cómo fue que aquella turba lo apresó y se lo llevaron a empellones, decimos a empujones, y cómo fue que le pusieron una corona de espinas, cómo fue que le pusieron un manto rojo como burla de que él era el rey de los judíos y que le dieron un cetro. Todas estas cosas eran las que ellos iban hablando. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, que había sucedido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Oigan, el Señor se acercó a ellos, a estos discípulos, a estos hombres que iban platicando. A nosotros nos ocurre también, ¿verdad? Tenemos pláticas entre las hermanas, los jueves que se reúnen, platican, los varones en el trabajo se reúnen y platican, los estudiantes también platican. ¿De qué platican los estudiantes? ¿Cómo te fue en el examen? ¿Cómo respondiste tal pregunta? Mira, de las cosas que les inquietan. Y entonces ellos iban hablando aquí de las cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Oiga, hay veces que nosotros no logramos entender, no logramos captar. ¿Y con qué razón el escritor de Apocalipsis recomienda que compremos un buen colirio? Que compremos un buen colirio. ¿Y dónde es que se aplica el colirio? En los ojos. Y si los ojos nos arden, al ponernos el colirio, ¿qué sucede? La vista se refresca. Y si los tenemos rojos, se nos quita ese malestar. Y entonces ellos tenían los ojos velados, o sea, oscurecidos, no entendían de todas las cosas que habían pasado, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Con qué razón hay mucha gente que aún está con los ojos velados? O sea, cerrados. Como le pasó a un hombre en el capítulo 9 del libro de los Hechos, que dice que iba con intenciones de matar a los del camino. Iba con esas intenciones, era malo, y a pesar de que era religioso, ¿no se asombra usted de que la gente en la actualidad
hace sus ritos y cree que está bien lo que está haciendo. No ha captado, no ha entendido, Dios no le ha permitido o no ha oído la palabra de Dios, por eso es que están de esa manera. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ellos iban caminando tristes, desesperados, también decepcionados. Hay gente que se ha decepcionado, mis hermanos, de Dios. Se ha desmoralizado de Dios. Y dice: no, eso que me han dicho, eso que me cuentan, como que no es para mí, como que no es cierto. Y entonces dejan la vida cristiana. Se han decepcionado de Dios. Pero Dios no ha sido el que los ha decepcionado. No es por causa de Dios que ellos se sienten en esa condición. ¿Por causa de quién creen que sea? De la gente. Por el mal testimonio de la gente es que dice: no, para ser cristiano como ese, para ser cristiano como esa, así es como dice la gente, ¿verdad? Mejor no soy nada. Entonces se desmoraliza. Aquí ellos iban tristes porque habían pensado que ellos iban a tener un rey, que Jesús de Nazaret, en Galileo, sería el rey de los judíos, y entonces ellos iban a ser librados de la bota militar romana. Eran los romanos los que gobernaban en ese tiempo, era la nación poderosa, pujante, económica y políticamente, y entonces los martirizaban tanto. Y ellos tenían ese buen deseo, ese ánimo de que Jesús sería el rey de los judíos. Y por eso es que se entristecieron al saber que él había muerto, al saber que los romanos lo habían matado, al saber que habían preferido a Barrabás, y de Jesús, que era lo que pidieron que se hiciera. Gritó el pueblo: crucifícale, crucifícale. Y entonces ellos iban tristes diciendo: ¿cómo es que la gente no entiende? ¿Cómo es que la gente no se da cuenta que el Señor, el Maestro, anduvo haciendo bien, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados? Porque ahí vimos que le dio vida al muerto, al hijo de la viuda de Naín, y también al ciego Bartimeo, que gritó: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y mandó el Señor a que le preguntó: ¿qué es lo que quieres? Y aquel dijo: que recobre la vista. De seguro que todo eso ellos lo iban recordando y lo iban diciendo: pero si el Señor no hizo mayor cosa, no hizo cosas malas, haber multiplicado los panes y los peces y haber alimentado a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, eso fue una bendición, de seguro que decían ellos. Eso fue algo admirable, eso fue algo sorprendente. ¿Y cómo es que le dan muerte? Iban tristes. Iban tristes. Cuando un ser querido parte de esta tierra, parte de este mundo, ¿qué es lo que causa? Tristeza. Eso es normal. Causa tristeza. Y entonces ellos estaban tristes y Jesús les preguntó: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Será que Jesús no sabía? ¿Ah? Sí, él lo sabe todo. A él no le esconde nada a nadie. Él lo sabe todo. Y entonces ellos, respondiendo, pensando que Jesús no sabía, que él era un extranjero, que él era una persona que estaba de visita nada más,
y no sabía lo que ahí había ocurrido, le dicen en el versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Eres tú acaso un forastero, que es sinónimo de extranjero, que eres un visitante? ¿No sabes lo que ha pasado? Y el Señor, el Maestro, pregunta: ¿y dice, qué cosas? Versículo 19. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Oiga cómo el Señor hace como que ignora, como que desconoce nuestros problemas. Eso fue lo que ocurrió cuando los discípulos iban en aquella barca y aquel mar embravecido y los vientos se levantaron y aquella barquilla iba a dar vuelta, iban a perecer. Y entonces dijeron: ¿cómo es que el maestro no se da cuenta de lo que nos está pasando? Y van y lo despiertan y le dicen: maestro, despiértate, porque perecemos, vamos a perecer. O sea que, ¿será que Jesús no lo sabía? Sí, él sabía. Él conoce todos nuestros problemas, todas nuestras necesidades, todas nuestras angustias, todos nuestros dolores. Él lo sabe todo, mis hermanos. Tal es lo que dice la Escritura, que no hemos dicho la palabra, no la hemos puesto en la lengua, y Él ya lo sabe. Entonces, Él preguntó: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno. Y oiga lo que ellos dijeron: que fue varón profeta. Oiga lo que ellos están confesando: que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Es decir, él no solo hablaba bonito, él no solo decía cosas ciertas, sino también las miraba a la gente. Porque en Mateo, en el capítulo 7, ahí encontramos cuando los alguaciles mandaron a apresar a Jesús. Mateo capítulo 7. Al final de en el versículo 28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Es decir, aquí ya les había hablado de no juzgar a los demás, de la oración y la regla de oro, les había hablado de la puerta estrecha, les había hablado que por sus frutos los conoceréis, y le dijo también a otros que pensaban entrar al cielo porque habían estado en la iglesia, porque habían echado fuera demonios, y ahí les dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así les dijeron algunos anoche, ¿verdad? ¿Lo vieron ustedes? Así les dijeron algunos: pero Señor, si yo puse las manos sobre los enfermos y estos se sanaron, Señor, yo fui y prediqué. Estuvieron en la iglesia, pero vivieron vidas desordenadas. De todo eso les estaba hablando Jesús, les habló de los 2 cimientos. Y entonces al final, el versículo 28 dice: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Y oiga lo que dice: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y aquí yo siempre he aclarado que la palabra autoridad tiene 2 formas de interpretación. Autoridad es aquellos que hablan enojados. Dices que qué autoridad la que tiene, dice la gente, ¿verdad? ¿Qué autoridad la que tiene? Porque ¿cómo mandó que se detuviera el ladrón y el ladrón se detuvo? Pero también la autoridad se refiere al conocimiento. Hay una autoridad
autoridad, por ejemplo, el que es doctor en medicina y tiene una maestría, tiene un conocimiento vasto en determinada enfermedad, por ejemplo, ¿cómo se le llama a los médicos que tratan el cáncer? Mire usted también en ese caso sería una autoridad. Sería una autoridad porque la hermana ¿cómo sabe de eso? ¿Cómo es que lo ha aprendido? Se ha interesado. Los oncólogos, así se les llama a los que tratan el cáncer. Y entonces el oncólogo ha estudiado todas esas cosas del cáncer y cómo es que se le cae el pelo a la gente y cómo es que les tienen que hacer tratamientos. Y ellos saben cuándo es que una persona ya está en una fase terminal. Así es como se dice. Están en una fase terminal. Y entonces conocen mucho, saben mucho, son toda una autoridad. Son toda una autoridad, se dice, en la materia. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas mandaban que se hicieran cosas y dice la Biblia que ni ellos mismos podían mover como un dedo. Hermanos, quiere decir que uno puede predicar cosas maravillosas, pero cumplirlas, vivirlas, eso ya es otra cosa. Esa ya es otra cosa. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Quiere decir que los escribas decían cosas bonitas, pero que no las vivían. No las vivían. Y entonces aquí vemos, vuelvo a Lucas 24, 19, cuando dice entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en palabra, ¿a eso me refiero? Poderoso en palabra. Es decir, dice las verdades con seguridad. ¿Quiere usted oír verdades con seguridad? Porque si yo digo, bueno, no me acuerdo dónde es que dice eso en la Biblia, ¿tendré seguridad? ¿Verdad que no? Y entonces hay que tener esa seguridad. Y aquí los que iban camino a Emaús dice, y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Es decir, no solo Dios lo sabía, sino todo el pueblo se daba cuenta que lo que Jesús hablaba, eso era cierto. Estamos viendo el tema de que Jesús, el profeta, anunciaba. Cuando vemos en Juan, capítulo 4, y en el versículo 19, en el capítulo 4 encontramos aquella plática amena, aquel momento caluroso, aquel día en el que la gente bajaba a el pozo de Jacob, así es como se le llama. Y ahí estaba Jesús, y mientras él esperaba ahí que sus discípulos se habían ido de compras, habían ido al súper a comprar comida, llegó alguien más. ¿Cómo se llama ese alguien más? La mujer samaritana. Llegó para también llenar su cántaro, y entonces Jesús le dijo, mujer, dame de beber. Y es cuando ella le dice, ¿cómo tú siendo judío? Versículo 9, 4:9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había discordia, había pugna entre judíos y samaritanos. Es cuando Jesús le dice, si supieras, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías
y Él te daría agua viva. Miren cómo es que se entabla esa conversación para conocer a un profeta. Y es entonces cuando Jesús le dice a la mujer: ve y llama a tu marido, ve y llama a tu marido. Y ella dice: yo no tengo marido. Verdad has dicho, verdad has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Versículo 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Es decir, Jesús conoce todo. Él sabe. En Guatemala hacemos una expresión, un dicho popular: Jesús sabe de qué pata cojeamos. Ha oído esa expresión, ¿verdad? ¿De qué problema? ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Cuál es nuestra debilidad, dicho de otra manera? Y ahí interpretando ese dicho, Dios sabe de qué pata cojeamos. Es decir, Dios sabe cuál es nuestra debilidad. ¿Cuál será la debilidad suya? No me lo diga. Porque puede que sea la comida, puede que sea el trabajo, puede que sean las faltas, el conserje. ¿Verdad? No sabemos cuál es su debilidad. Y entonces aquí la mujer dice, versículo 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué si la mujer estaba reconociendo que Jesús era un profeta? ¿Por qué? Le estaba diciendo la verdad. Le estaba diciendo algo que era cierto. Que había tenido 5 maridos y el sexto tampoco era su marido. ¿Por qué no era su marido el sexto? No estaba casada. Solo eran amigos con derechos. ¿Así ha oído usted eso? Amigos con derechos. No. Aquí Jesús le dijo: 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Y entonces ella dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta. Miren cómo esta mujer está reconociendo quién era Jesús. Y en el capítulo 6 de Juan, en el versículo 14, ahí encontramos la hazaña, la maravilla de lo ocurrido de haber alimentado 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Con cuánto? ¿Con cuánto los alimentó? ¿Ah? ¿Con cuánto los alimentó? Imagínense, nada más con 5 panes y 2 peces. Y dice, mandó Jesús a que se recostaran todos en la hierba. ¿Cómo se le llama esa hierba? Donde se recostaron, donde ellos se acomodaron en una llanura, ¿verdad? No se recuesta uno, no se sienta uno en un zarzal. No, yo me imagino en una llanura preciosa, bonita, agradable. Y porque Jesús le dijo a los discípulos, después de que Jesús vio la multitud, que era ¿cuánto es una multitud? Mucha gente. Y entonces dice, y le seguía gran multitud, desde el versículo 2 de Juan 6, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Qué señales hacía en los enfermos? Que los sanaba. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús
los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué idea le da a usted cuando Jesús preguntó: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Qué idea le da a usted? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Quiere decir que estaban alejados de la ciudad, alejados de las tiendas, alejados de un lugar cercano para comprar. Bien, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Oiga lo que ocurre. Bien dice que el Señor sabe todo. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. No era suficiente 200 denarios. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? 5 panes, dice aquí. 5 panes de cebada y 2 pececillos. Yo creo que alguien, no sé si le alcanzaría un almuerzo de esos. Si dice pececillos, ¿qué idea le va a hacer? Pequeños. Hay que mojaditas, decimos. De estos pupitos, decimos en Guatemala. ¿Le alcanzaría a alguien que me está viendo para un almuerzo? 2 pececillos así. Dice: ay Dios, y con eso quieren que yo me llene. Así dice. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y él mismo responde: ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. 5,000 varones. Y de seguro que cada varón, ¿qué piensa usted? ¿Qué pasa con cada varón? Tenía su esposa, y cuando menos, si tenía un hijo, ¿cuántos eran entonces? ¿Cuántos eran? 15,000. Imagínense, 15,000 con 5 panes y 2 pececillos, en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos. Asimismo, tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Es decir, coman, llénense. Aquí hay abundancia, aquí hay como para que se repita. Cuando hacemos chocolate aquí, como cuando hay comida aquí, decimos: no, usted puede repetirse, usted puede pedir más, no se preocupe. Y dice aquí: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Este es un principio, mis hermanos, de economía. Este es un principio de economía que no debemos de desperdiciar nada. No debemos de desperdiciar nada, aunque sean frijoles. Aunque sean frijoles, no se tiene que desperdiciar nada. Hay que procurar, si usted se va a servir, sírvase lo que se va a comer. Porque si usted se sirve más de la cuenta, ¿qué pasa? Deja ahí lo que ya, cuando ya está lleno, deja ahí lo demás, y lo demás se tira. Ese ya es un desperdicio. Y entonces aquí Jesús ordenó recoger los pedazos
que sobraron para que no se pierda nada. Miren lo que hace Jesús, enseñarnos, darnos principios para que nos abunde. ¿Para que nos abunde qué? La plata. Para que nos abunde el dinero. Por eso es que en Isaías capítulo 55, ahí está la recomendación también cuando dice: ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan? En lo que no sacia, en lo que no satisface, en lo que no es para provecho. ¿Por qué se pone a gastar la gente para quemar su dinero, para derrocharlo, para tirarlo? Porque no conocen los principios, no saben, no han sabido de las instrucciones que encontramos en este libro precioso, en este libro santo, donde se nos enseña cómo vivir mejor en esta tierra. Por muy poquito que tengamos, podemos usarlo adecuadamente. Y hermanos, cuidar nuestras cosas. No dejar que nuestros zapatos lleven agua, porque si no, ¿qué pasa si los dejamos ahí cuando venga la lluvia? Se nos van a arruinar. Se nos van a arruinar y entonces vamos a tener que comprar más. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y ahora, después de todo este acontecimiento, dice el versículo 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: oigan, y haga énfasis ahí, verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Lo que les dijeron a los judíos en Deuteronomio 18, 15 y 18, ahora ellos lo están reconociendo. Dice: verdaderamente. Quiere decir que hay unos que no son verdaderos, ¿verdad? Solo le dan cuenta. Solo le dan, ¿cómo dicen los muchachos? ¿Cómo dicen? Solo le dan carreta, dicen. Solo le dan carreta y la gente lo cree. Ay, es que me dijo que yo me iba a ganar la lotería. Y si te da la lotería, ¿cómo se la va a ganar? Entonces, verdaderamente es el profeta que había de venir. Oiga, la gente que estaba ahí y que vio el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, y que se alimentaron más de 5,000, dijeron: verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Cuando nosotros miramos el capítulo 7 de Juan, en el versículo 40, ahí encontramos el final de la fiesta. En el último y gran día de la fiesta, dice el versículo 37, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Versículo 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. ¿Lo dijo toda la gente? ¿Ah? ¿Lo dijo toda la gente? ¿Le creyó toda la gente? Fíjese, aquí dice: entonces algunos, ahí usted debe de ponerle mucho ojo, también en la iglesia, no todos creen, no todos están convencidos, no todos están definidos. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Algunos, no todos, mis hermanos. ¿Con qué razón? No todos entrarán al reino de los cielos, porque no todo el que me dice Señor, Señor
entrará en el reino de los cielos. Cuando nosotros miramos Juan, capítulo 9, y en el versículo 17, encontramos el caso de el ciego que fue sanado. Un ciego, mis hermanos. En el versículo 13 dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. ¿Cómo había sido? Ciego. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y ve. Así de sencillo, así de simple. Hizo lodo, me puso lodo en los ojos y ahora ve. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Oiga ahora lo que dice. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas cosas, hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Mire, ellos ahí estaban diciendo, ¿no?, el sábado hay que guardarlo porque es el día de reposo. Ya el otro día les conté lo que dice Hebreos capítulo 4. Dice que ahora tenemos un reposo de Dios. Y lo leemos para que usted no se quede con la duda. Y usted diga: pero ya no lo digo. Temamos pues, Hebreos 4:1, temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hay algunos que no han encontrado el reposo y por eso que guardan el sábado. Pero si guardan el sábado, tendrían que guardar también cada 7 años, no trabajar, perdonar las deudas y hacer todo eso que manda para que entonces se cumpla. Y entonces aquí dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, o sea, a los israelitas, a los que guardan el reposo. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, aquí encontramos que están discutiendo que por qué Jesús sanó al ciego el día de reposo. Entonces, algunos de los fariseos decían, vuelvo a Juan 9:16, entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. O sea, no estaban de acuerdo. Entonces, versículo 17, entonces volvieron a decirle al ciego. Entonces volvieron a decirle al ciego. ¿Qué idea le da a ustedes para decir volvieron a decirle al ciego? Te volvieron a preguntar. Quiere decir que ya le habían preguntado una vez. Así es como se debe responder, que ya le habían preguntado una vez. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él respondió: ¿qué es profeta? Miren qué sencillo el hombre para responder que es profeta, porque lo que dice se cumple, lo que dice es cierto. Y entonces cuando le dijeron, entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Hay muchos que en tiempo de campaña política profetizan que tal candidato va a ser el presidente o la presidenta. ¿Y qué ha pasado? No se cumple. ¿Y qué ha pasado? No se ha cumplido. No se ha cumplido. Por lo tanto, ¿cómo quedan estas personas? Como falsos profetas. Y son mentirosos. Y entonces, mis hermanos, cuando entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego,
y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron. O sea, no estaban convencidos, no estaban seguros, tenían duda, dicho de otra manera, y entonces le preguntaron a los padres. Y le preguntaron diciendo: ¿es este nuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, nosotros no lo sabemos. Nosotros no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Y oiga lo que dice: edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Ya le habían preguntado muchas veces, pero ahora le preguntan a los padres, y los padres les dicen: bueno, él es el que recibió el milagro, él es el que ahora mira, a él pregúntenle cómo fue que ocurrió. Y entonces, cuando nosotros nos vamos a Hechos capítulo 3 y versículo 22, Hechos 3:22, oiga lo que ocurre en Hechos 3:22. En el capítulo 3 encontramos la curación de un cojo. La curación de un cojo, de aquel que se sentaba a la puerta del pórtico. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y usted se recuerda lo que ocurrió. Este hombre cojo de nacimiento extendió su mano. ¿A quién? ¿A quién extendió su mano? ¿Qué dice? A Juan, a Pedro y a Juan. Ya le había pedido muchos, pero en ese momento Pedro y Juan eran los que pasaban y les extendió la mano pidiendo limosna. Y ellos fueron los que le dijeron: Pedro, que era el que tomaba la palabra, dijo: mírame. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Oiga, mas Pedro dijo en el versículo 6: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Ahí había mucha gente admirando y reconociendo el milagro que había ocurrido de ese cojo de nacimiento, que ahora ya estaba levantando sus manos, saltando y dando gracias, y se juntó más gente. Y entonces Pedro aprovechó. ¿Qué cree que aprovechó Pedro? ¿Qué cree que aprovechó Pedro? Como cuando alguien va con usted en el autobús y se sienta a su lado y le dice: mire qué peligroso está el tiempo, ¿verdad? Qué difícil está la situación económica, ya no alcanza el dinero, en el mercado todo está caro. Le dice la persona: ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? Usted le dice: sí, no está difícil. No es que los gobiernos. Usted debe de aprovechar el momento y la oportunidad para decirle que los tiempos están difíciles y que todavía es principio de dolores, y presentarle la palabra de Dios y hablarle de lo que aún dice
Pablo cuando le escribe a Timoteo y le dice, también debes de saber que en los postreros tiempos habrán tiempos peligrosos. Usted no debe de seguirle el rumbo, sino hablar de la palabra de Dios. Y entonces Pedro aquí también aprovechó que había mucha gente admirando y diciendo lo que ellos habían hecho. Y el versículo 11 dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, o sea, asombrado, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, oigan, ese es aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Y él les dice, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. O sea, les da un mensaje, hermanos, como para que ellos se redarguyen por lo que ocurrió en el capítulo 2. Ese mensaje, Pedro lo repite. Este mensaje Pedro lo repite. Así que usted no diga, es que ese mensaje ya lo dio una vez el hermano. Este mensaje, y lo he oído tantas veces, dirá otro. Pero ¿por qué no aprovechar? Y entonces llega el momento en el que Pedro, después de haberles expuesto todo un mensaje, llega el versículo 22 y les dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Oiga lo que le está diciendo, les está recordando de Deuteronomio 18. A él es al que debemos de oír, mis hermanos. Esa es la que debemos de oír, como lo hizo ¿quién? Jesús fue el que dijo, a Jesús oiréis todo lo que él os diga. Eso está en Juan capítulo 2, cuando fueron las bodas de Caná de Galilea y los que habían llenado las tinajas con vino de veras, se terminó y fueron a Jesús, fueron a María y le dijeron, el vino se ha terminado, el vino se ha terminado. Y María nos dijo, bueno, ahora mismo voy a multiplicar, ahora mismo vamos a hacer que esas tinajas de agua pura llénenlas y se va a hacer vino nuevamente. María no hizo eso. María lo que hizo, que es la madre de Jesús, realmente hablando, les dijo, hagan todo lo que él os dijere. Eso está en Juan capítulo 2 y en el versículo 5. Hacer todo lo que él os dijere. Mis hermanos, si algo nosotros tenemos que hacer, es todo lo que Jesús diga. Es todo lo que Jesús diga, y de esta manera no nos seremos bendecidos. Seremos levantados, nosotros seremos prosperados. Fue Jesús mismo quien dijo en Mateo 11:28. ¿Cómo dice Mateo 11:28? Ahí está la batalla. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El 29 dice, levante yo, aprended de mí, aprendamos del Señor, llevemos el yugo, que es, la carga no es pesada, sino que es ligera, dice, y es Jesús el que está invitando. Hoy, a través de esta palabra, Jesús, el profeta anunciado, nos dice que Él es el que, a quien nosotros debemos de oír. Y por supuesto, Dios usa sus siervos, usa sus profetas, como lo dice el segundo libro de las Crónicas 20:20. Ahí dice claramente cómo es que nosotros debemos de vivir. Segundo libro de las Crónicas 20:20. Porque algunos dicen al Señor, si Él me habla, yo le voy a entender, yo le voy a obedecer.
Pero aquí dice, cuando Josafat estaba preocupado y estaba asustado, y entonces alguien le dio una palabra como para que él la obedeciera. Y aquí dice claramente que si obedecemos a los profetas, nos irá bien. Segundo de Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios. Oiga, es el Dios que debemos de creer, que Él tiene sus siervos, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Oremos al Señor, pidámosle que nos ayude a creer esta palabra que se predica, esta palabra que es de verdad, y entonces seremos prosperados. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Muchas gracias. Gracias te damos, oh Dios, con todo nuestro corazón. Glorifica tu nombre, Señor, en nuestras vidas. Por favor, Dios, bendice a mis hermanos. Que todos nos interesemos, que todos nos preocupemos en atender tu palabra, atender la palabra que tus siervos exponen. Gracias te damos, oh Dios, con todo nuestro corazón. A ti te daremos siempre la gloria, la honra, la adoración y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales para más mensajes de edificación.